Al principio de este evento, este debate presidencial ha sido recogida a través de las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos de inmediato a escuchar la pregunta. ¿Cuáles son los elementos que debería mejorar la Contraloría General de la República para ser una institución eficaz en la lucha contra la corrupción? La señora Keiko Fujimori es la primera. Sí, se la puedo repetir. Vivimos en una época donde la tecnología ha tomado un gran protagonismo en la vida de todos. Está demostrado ser de vital importancia para modernizar y tener un Estado más eficiente y eficaz. ¿De qué manera propondría utilizar la tecnología como herramienta para combatir la corrupción dentro del Estado? Adelante, un minuto. En esta área vamos a ver muchos demagogos, pero voy a contestar la pregunta. Tenemos que fortalecer la Contraloría dándole mayor presupuesto y capacidad sancionadora. Tenemos que permitir el control concurrente para poder separar inmediatamente a los funcionarios corruptos. Aplicaremos además el programa Transparencia 100% para que los ciudadanos y también la prensa participe en el programa de adquisiciones de bienes del Estado. Vamos a empoderar y proteger a las personas que hacen las denuncias para que lo hagan sin miedo. Pero aquí también tenemos ya que tener cuidado de esas personas pues que lavaban banderas, que se pintaban las manitos de blanco, ¿no? Y que fueron los mayores corruptos. ¿O no nos acordamos del señor Toledo? Por favor, tenemos que tener cuidado de esas personas que se disfrazan de curas para luego incendiar nuestro país. Tiempo, gracias. El señor Arana tiene su minuto. Nosotros ya hicimos la modificación de la ley orgánica de la Contraloría y a mí me tocó investigar al corrupto Edgar Alarcón, que lo protegían gente como la del grupo de la señora Keiko Fujimori, del APRA y de las demás fuerzas políticas que también ahora quieren ser presidente. Pero hay que lanzar el programa nacional de movilización ciudadana para contribuir a la fiscalización contra la corrupción. Evidentemente hay que cambiar la ley de contrataciones del Estado, volverla más transparente y ciertamente está faltando darle mayor capacidad a la Contraloría para también poder sancionar. No nos olvidemos que el fujimorismo en el Congreso quiso eximir al Congreso de la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República. Por eso, el Perú entero sabe y debe elegir bien. El fujimorismo abrió las puertas del infierno de la corrupción. El Frente Amplio las va a cerrar con ellos adentro. Le quedaban 4 segundos, pero agradecemos el tiempo. Tenemos la pregunta. Así es. Pregunta para la candidata Keiko Fujimori. La contratación pública es uno de los principales focos de corrupción. ¿Qué sugeriría para aumentar la transparencia, mejorar los mecanismos de control y al mismo tiempo hacer todo más expeditivo para que se pueda detectar y combatir la corrupción, no a través de procesos larguísimos? Priorizar la experiencia de las personas y hacer estos procesos de manera virtual. Pero por alusión voy a contestar a los ataques del falso cura Arana, que en realidad es un fariseo. Porque si recordamos ya en tiempos bíblicos, ¿no? A ellos se les llamaba los sepulcros blanqueados. Esos falsos profetas que se llenan la boca hablando de honradez, ¿no? De transparencia, pero pregonan lo contrario. Y es importante acá que la población sepa que él dirige una ONG que recibe millones de ONGs internacionales, no para ayudar a los peruanos, sino para destruir la inversión, destruir nuestro país, dividirlo, fomentar el caos y la violencia. Y qué bueno estar aquí y decirle cara a cara: nosotros desde Fuerza Popular vamos a combatir y no vamos a permitir que usted condene al Perú a la pobreza, a la desigualdad, a la miseria. A la izquierda radical le digo no. Tiempo. Muchísimas gracias. Le hago la pregunta al señor Arana. El Poder Ejecutivo ha creado la Secretaría de Integridad Pública. ¿Cómo haría usted para mejorar este rol de la Secretaría de Integridad Pública en materia precisamente de transparencia? Veo, por alusión, que la señora Keiko Fujimori se ha aterrorizado con que vamos a cortar las uñas a quienes le han robado al Estado. Su padre y Montesinos, que pagaron sus estudios, robaron más de 6.000 millones de dólares de las privatizaciones del Perú. Y ahora, aprovechando la pandemia, está libre y puede candidatear.
eso se va a terminar. Las fiscalías y los juzgados tienen que actuar con celeridad. Necesitamos justicia sumaria y expeditiva, ética, como la que hacen las rondas campesinas. Y evidentemente hay que mejorar los mecanismos de transparencia. Pero si no empoderamos a la ciudadanía para luchar contra la corrupción, lo que se puede hacer en las alturas es poco. No nos olvidemos que entre corruptos se arreglan, entre corruptos se ponen de acuerdo, eligen jueces, fiscales, tribunal constitucional, y contra eso luchamos. Cuando el fujimorismo tuvo 73 congresistas para blindar y para cometer abusos, para dejar al país indefenso frente a la corrupción. Señora Arana, muchísimas gracias a ambos, a la señora Fujimori, al señor Arana, por favor, volver a sus lugares para invitar a la siguiente dupla, que ya está preestablecida de acuerdo al orden y al sorteo que se ha realizado con anticipación. Muy amables, muchísimas gracias. Así es. Vamos a invitar a los candidatos George Forsyth y César Acuña, la siguiente dupla. Adelante, por favor. Pregunta ciudadana. Vamos a dar lectura a la pregunta ciudadana, porque hemos tenido un inconveniente técnico, pero se lo vamos a mencionar con toda claridad a los señores, tanto Acuña como el señor Forsyth. La pregunta es la siguiente. La pregunta es Justin Kidman Matencios, de San Isidro. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los elementos que considera se deberían fortalecer a la Contraloría General de la República para ser una institución más eficaz en la lucha contra la corrupción? Empieza el señor Forsyth. Adelante. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Justin, por la pregunta. Una pregunta muy importante. La Contraloría es fundamental, es vital. Y la debemos empoderar. Se le tiene que dar el presupuesto. Y no debemos esquematizar recursos, no debemos ahorrar recursos ahí. ¿Por qué? Porque la corrupción solamente en el año 2019 se robaron 23.000 millones de soles. Ahí se fueron las obras que necesita el Perú, se fueron los hospitales, se fue el oxígeno, se fue la educación, se fue el internet que hoy estamos padeciendo. Por eso es una inversión la lucha anticorrupción y hay que fortalecer a la Contraloría. Nosotros queremos, estamos luchando y debe ser frontal la lucha a corrupción y la queremos desde la Constitución. Queremos una constitución anticorrupción que nos blinde a todos los peruanos del verdadero problema del Perú en 200 años. Ese es el cáncer del Perú. No lo queremos hacer simplemente de una ley, porque ya hemos visto que los congresistas, porque simplemente tienen sus intereses personales, con una ley se la van a tumbar. Por eso debe estar desde la Constitución para proteger a todos los peruanos. Tiempo. Muchísimas gracias. El señor César Acuña. Adelante. Tenemos que invertir para cuidar el dinero de los peruanos. Y una de las formas de cuidar el dinero de los peruanos es invertir en la Contraloría General de la República. Invertir para que se le dé autonomía total. Nunca más los órganos de control interno deben estar en los gobiernos locales, gobiernos regionales. Tiene que haber una autonomía. Para eso tenemos que darle los recursos para que haga un control concurrente. Tenemos que darle los recursos para que tengan buenos profesionales y tenga un órgano de control en cada distrito del Perú. Hoy se va por corrupción cerca de 23.000 millones de soles y eso tiene que acabarse. Por eso que la mejor inversión que tiene que hacer un gobierno es en cuidar el dinero de los peruanos. Tiempo, por favor. Vamos con la pregunta para el candidato Forsyth. Durante la campaña se ha hablado mucho de cómo castigar a la corrupción, pero la pregunta sería cómo prevenir la corrupción. ¿Qué mecanismo de transparencia, de participación ciudadana, de integridad pública implementaría en un gobierno suyo para evitar la corrupción? Qué buena pregunta, Pedro. Justamente en nuestra Constitución anticorrupción, que ya la tenemos preparado, que la vamos a presentar el primer día, tenemos varios artículos para cuidar a los ciudadanos de la corrupción. Y uno de los principales son los jurados ciudadanos. ¿Y qué son? Son la ciudadanía empoderada luchando contra la corrupción, en los juicios de corrupción contra los políticos corruptos. Porque hoy el Perú no tiene educación, no tiene salud, se mueren los peruanos. ¿Ustedes creen que algún peruano en esos juicios va a permitir que un juez corrupto deje ir a un político corrupto, sabiendo el daño que le ha causado? No lo va a permitir. Por eso es que la ciudadanía debe estar presente, así como la ciudadanía y especialmente los jóvenes recuperaron la democracia del Perú. Hay varios artículos.
nosotros, por ejemplo, queremos que el retardo de justicia también sea penado, porque los jueces demoran tanto la justicia para que queden libres, simplemente prescriban. Los delitos de corrupción van a ser imprescriptibles. Va a haber una cláusula de corrupción, de anticorrupción en los contratos ley del Estado, para que Tiempo, si se señor determina... Tiempo cumplido. Nosotros tenemos acá el cuadro. Tenemos acá. Sí, Bueno, un minuto. le damos 2 segundos más para terminar. Bueno, temas técnicos. Simplemente decirles que vamos a luchar contra la corrupción desde la Muy bien. Constitución. Le hago la pregunta yo al señor Acuña, porque además es una pregunta de fondo. Antes de que nosotros mientras hablamos, el contómetro no funciona, así que se ha perdido el contómetro, todavía tiene 1 minuto. Muy bien. La pregunta es la siguiente. Según Proética y la encuesta nacional sobre corrupción, el 73% de peruanos y peruanas muestra un grado medio de aceptación, de tolerancia a la corrupción. En general, estamos hablando de la corrupción cotidiana. Y esto le hace mucho daño al país porque luego la corrupción genera y se genera a gran escala. ¿Qué estrategia propondría usted para romper esta normalización de la corrupción entendida por la ciudadanía? Los mayores actos de corrupción se realizan en los gobiernos locales y gobiernos regionales. Por eso es que nosotros vamos a revisar la ley de contrataciones. Nosotros tenemos que respaldar a la Contraloría General de la República y nosotros tenemos que dar todas las garantías para que la Contraloría esté pendiente de la inversión que se hace en los gobiernos locales y gobiernos regionales. Nosotros creemos que en nuestro gobierno, y estamos convencidos que tiene que haber cero corrupción. Los corruptos tienen que irse a la cárcel y no tienen que salir mientras no devuelvan lo que han robado. No vamos a permitir que se incremente las adendas y los adicionales, porque ahí nos roban la plata. Nosotros vamos a implementar un programa que se llama... Muy bien. Tiempo. Tu voz habla. Tiempo Señora cumplido. Acuña, muchas gracias. A ambos les pedimos volver a sus puestos y vamos con la siguiente dupla. Así es, y para ello invitamos a 2 candidatos más, a Verónica Mendoza de Juntos por el Perú y Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano, para que podamos ver el video de la pregunta ciudadana correspondiente al tema de lucha contra la corrupción. Adelante. ¿Qué modificaciones institucionales a la organización del Estado propone para fortalecer la lucha contra la corrupción? Muy bien, es el turno de Verónica Mendoza, tiene el minuto correspondiente para hacer su intervención. Adelante, por favor. Para prevenir la corrupción es fundamental, por ejemplo, devolverle al Estado su capacidad planificadora, porque en los últimos años ha sido en medio del caos y con arreglos bajo la mesa, como se han definido, por ejemplo, las principales obras de infraestructura. Pero si es que se planifica debidamente, recogiendo lo que la ciudadanía demanda, le estaremos poniendo un primer freno a la corrupción. En segundo lugar, es fundamental garantizar un gobierno abierto y transparente, para que todos los antecedentes de los funcionarios públicos, licitaciones, contrataciones, ejecución de los presupuestos, todo eso esté colgado en línea, para que los ciudadanos, la prensa independiente, la sociedad civil podamos fiscalizar, ¿no?, cómo se está gastando nuestro dinero. Y para eso también es fundamental capacitar a la ciudadanía, permitir que haya espacios de participación ciudadana para que podamos ejercer los ciudadanos esa fiscalización permanente para luchar contra la corrupción. Le quedaban 8 segundos, si quiere tomarlos o lo deja ahí. Hay varias otras medidas, voy a plantear una, por ejemplo, como la necesidad de fortalecer la capacidad de la unidad de inteligencia financiera. Ahora sí, vamos con el señor Bengolea para ser equitativos y ser rigurosos. Adelante con su minuto. El tema central es devolverle capacidad sancionadora a la Contraloría General de la República, y eso basta con una ley que vamos a presentar el 28 de julio, en donde se tipifican cuáles son las conductas infractoras y la Contraloría podrá volver a sancionar. Esto es muy importante porque hoy en la lucha anticorrupción, la lucha es solamente penal y los juicios demoran, pues son largos. En cambio, una sanción administrativa llega rápido y queda la sensación de que efectivamente se está combatiendo contra el crimen. Con una ley eso se arregla. Pero adicionalmente a eso, es súper importante también que haya el control concurrente para garantizar
como que no se produzca el acto de corrupción, porque está el Contralor al costado, el funcionario de Contraloría, evitando que eso ocurra. Y lo último, la sanción tiene que ser una muy sencilla: inhabilitación perpetua. El corrupto no vuelve a la función pública, se acabó, tan sencillo como eso. Corrupción, inhabilitación perpetua, lo que se llama muerte civil. No vuelve nunca más a la función pública y nos libramos de todos los corruptos. Sin todas estas cosas que a veces nos cuenta la gente de izquierda, llenas de ONGs, ¿no es cierto?, de estudio, análisis, evaluación. Y todas las ONGs de izquierda se llenan de trabajo durante sus gobiernos y ya sabemos, más burocracia, más corrupción, lo mismo de siempre. Tiempo. La pregunta para la candidata Verónica Mendoza. ¿Qué duda cabe por todos los escándalos que hemos observado en estos años? En el Estado se producen mucha corrupción. Hay compras sobrevaluadas, hay sobornos, pero hay que poner también el ojo en el ciudadano honesto, en el funcionario honesto, que es testigo, que podría denunciar y no lo hace porque no cuenta con garantías o con protección para hacerlo. ¿Qué haría un gobierno de Verónica Mendoza desde el 28 de julio para brindar garantías a quien denuncie? Hay que darle mecanismos para que pueda denunciar en el anonimato, mecanismos de protección, de resguardo, para que eso no lo exponga, ¿no?, a ningún tipo de persecución. Pero también es fundamental repensar qué cosa entendemos por corrupción. Porque en los últimos años hemos visto, por ejemplo, como modo de corrupción, funcionarios que aprovechan su carguito para saltarse la cola y vacunarse primero. Hemos visto cómo, por ejemplo, políticos corruptos se hacen financiar por grandes empresas sus campañas electorales para luego devolverles el favorcito con leyes a medida y obras a dedo. Hemos visto también cómo gobiernos permiten monopolios y oligopolios tanto en el ámbito de la producción y distribución del gas, como por ejemplo en materia de bancos, como por ejemplo en materia de AFPs, que abusan de su poder poniendo comisiones o tasas de interés abusivas sin que haya un Estado que permita y promueva la competencia. Esa también es una forma de corrupción que impide que los ciudadanos puedan acceder oportunamente a los derechos que el Estado debería garantizar. Con nuestro gobierno cambiaremos esa lógica, el ciudadano y sus derechos por delante. Muy bien, muchísimas gracias, señor Bengolea. Le quisiera hacer la pregunta siguiente, porque aquí se habla, y normalmente en las discusiones políticas, de refundaciones. Tenemos, por ejemplo, una ley Servir, hace más de una década, que se está intentando reformar el servicio civil. ¿Qué haría usted o qué valoración tendría en la implementación precisamente de esta ley para mejorarla, para agilizarla y para que haya mayor transparencia y mayor integridad? Pues darle con toda firmeza, yo estoy totalmente de acuerdo. Si tenemos congresistas que lo que hacen es buscar atajos, ¿no es cierto?, de manera fácil, entonces se saltean Servir, que es una línea precisamente donde podemos asegurar el buen trabajo para los peruanos. Pero además transparencia, en todo tiene que haber transparencia. En esta campaña, por ejemplo, yo he caminado un poco el Perú y me quedo sorprendido con algunas campañas presidenciales que seguramente se informará, pero la cantidad de dinero que ha tenido aquí mi adversaria o George Forsyth es impresionante. Yo no tengo tanta publicidad en las calles. Levanten nada más la cara y vean la publicidad que tienen Forsyth o Verónica. De los millonarios ya sabíamos. López y Acuña tienen mucha plata, pero de ellos, la verdad que estoy sorprendidísimo. Tendrá que explicar de dónde sacan tanto dinero, porque mía no van a encontrar, yo no tengo esa cantidad de plata. Esa transparencia es fundamental. No venir a decir lo mismo de siempre cuando tenemos un candidato que ha sido 10 años regidor de La Victoria, no iba a la municipalidad, ¿no es cierto? Después se iba, dejó a su pueblo abandonado por sus puros intereses personales, ¿no es cierto?, poniendo un partido tan antiguo como el de Humberto Lay, cambiándole simplemente el nombre y diciéndonos que es nuevo, cuando es un partido viejísimo. Eso se tiene que terminar para acabar la corrupción. Muy bien, muchísimas gracias, gracias por el tiempo que han tomado. Los invitamos a volver al podio inicial, porque vamos a entrar ya en este quinto bloque, que es el quinto y último bloque, donde cada uno de ustedes tendrá las palabras finales respecto a lo que consideren más importante dentro de esta discusión y dentro de este debate. Como hemos reiterado, esto fue por sorteo, el orden también lo ha sido de esta manera, así que empezaremos, según el orden establecido, con la señora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Adelante. Quiero terminar mis últimas palabras diciéndote, amigo, no te rindas. Sé que esta pandemia ha traído muerte, enfermedad, tristeza y has perdido tu trabajo. Pero nosotros tenemos la capacidad. No te dejes guiar por estas falsas promesas que significan un salto al pasado. Yo te ofrezco un plan de gobierno, un gran equipo técnico y también mi experiencia de vida. He pasado momentos muy difíciles, sobreviví y me levanté con más fuerza. Eso quiero transmitirte. Fe, tiempo cumplido, fuerza y candidata Fujimori. Tiempo cumplido. Ahora es el pase de Alberto Bengolea. Mensaje final, 30 segundos. Gracias. Nuestra crisis política, nuestra crisis social, todas las crisis del Perú tienen un solo origen:
la crisis de valores que vive el Perú. En el Perú hemos perdido valores. Si yo soy electo presidente, quisiera ser recordado en el futuro como el presidente que encabezó una gran campaña para recuperar valores. Esto es fundamental, en donde empoderemos a padre y madre de familia para recuperar el hogar y desde ahí inculcar a nuestros niños valores para mejorar. Y para eso quiero utilizar el arte y el deporte. El deporte efectivamente enseña jugando al niño. Valores como la disciplina, seguir reglas, seguir a la autoridad. Eso es fundamental para tener un Perú mejor. Gracias, muy amable. Es el turno del señor Marco Arana del Frente Amplio. Adelante. La historia del fujimorismo es la historia de la corrupción. La señora K es la hija de la corrupción. Alerta a todos los peruanos el 11 de abril con sus nuevas cepas. López Aliaga, Hernando de Soto, Acción Popular, que también se coludió en el Congreso para conseguir lo que consiguieron. Quiero ser el primer presidente ecologista del Perú para limpiar el país de contaminación y de corrupción. Es hora de cambiar. No perdamos la esperanza, sí se puede. Peruanos y peruanas de todo el país. El futuro Muy bien, está en nuestras manos. tiempo establecido. Muchísimas gracias. Es el turno de la señora Verónica Mendoza de Juntos por el Perú. Adelante. Quiero agradecer a todos los ciudadanos que nos han acompañado a lo largo de este debate, hacer llegar también mi abrazo solidario a todas las familias, en particular aquellas que tienen en estos momentos a un familiar con COVID. Quiero decirles que en nuestro gobierno no los vamos a dejar en el abandono. Como plantean muchos candidatos aquí, quedarse de brazos cruzados o seguir con el piloto automático. Nosotros estaremos a su lado para salvar la vida de nuestros familiares, garantizarles oxígeno, vacunación, garantizarles chamba. Juntas y juntos lo vamos a lograr. Vamos con fe y con esperanza a votar este 11 de abril con esperanza, con convicción. Sí, Tiempo se puede. cumplido. Muchas gracias. El turno del candidato es George Forsyth. Gracias. Este debate parece una reunión de otorongos. Todos han sido congresistas y no han hecho nada. Y hoy han dicho que hoy van a cambiar el Perú. Pero ya los peruanos ya no los creemos. ¿Cómo ustedes van a hacer la solución si ustedes son el problema? Su tiempo ha terminado. Es el tiempo de la gente, de un gobierno que trabaje para la gente. Hermanos peruanos, en sus manos está el poder, el cambio que necesita el Perú. Es hora de apostar por gente nueva. Tiempo, gracias. El señor Acuña finaliza esta intervención. Adelante. Tengo un plan y voy a ejecutarlo. Voy a traerle vacunas. Voy a contratar a 100.000 reservistas para que te den seguridad. Voy a dar internet a todas las escuelas. Los corruptos a la cárcel y no saldrán mientras no devuelvan todo lo que han robado. Cuentas conmigo para salvar al Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos dado ya cuenta de cada uno de los candidatos en su mensaje final. Queremos agradecer a todos por su participación en este debate. Queremos también transmitir a nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magistrado Jorge Luis Salas Arenas, y del integrante del Pleno, Jovian Sanginés, además también del Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, Idea Internacional, la Asociación Civil Transparencia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, así como el Instituto Nacional Demócrata, NDI, y el Proyecto Perú Debate 2021, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y la participación de Facebook y Twitter por su participación y llevar adelante la organización de este representantes de Facebook y de Twitter. Agradecemos a TV Perú también, al Jurado Nacional de Elecciones y a cada uno de los integrantes de esta primera decisión que se ha tomado, que tiene que ver con esta discusión y este debate con todos los candidatos. Mañana habrá otra vez candidatos, ¿no?, que van a plantearles a ustedes todas sus propuestas. Les agradecemos muchísimo. Los dejamos con la foto oficial. Quédense, por favor, para poder tomar la foto oficial. Le decimos un poquito de paciencia a los señores fotógrafos y nosotros hasta mañana, que seguiremos con el debate presidencial 2021. Muy amables a todos. Hasta mañana. Buenas noches. Muy bien, terminó el primer debate presidencial. 6 candidatos expusieron ante el país su proyecto de Perú